En este documental que vamos a realizar entrevistaremos a 4 alumnos de sexto de primaria. Robin nació en Bolivia y nos va a contar sus experiencias. Hola Robin, ¿qué tal estás? Muy bien. ¿En qué pueblo de Bolivia vivías? Vivía en Santa Cruz. Es una ciudad grande y bonita. Una curiosidad que hay es el zoológico, el turismo y los parques acuáticos. ¿A qué jugabas cuando eras pequeño? Cuando era pequeño jugaba al fútbol, a las canicas y a la pelota. ¿Cómo viajaste a Europa? Viajé en avión hasta Madrid y de Madrid en autobús hasta Bilbao. ¿Qué te llamó la atención al llegar aquí? Al llegar aquí me llamó la atención las casas, porque comparadas con las de allí son diferentes. ¿Tuviste dificultades con el euskera? Un poco, porque allí no se habla y se me hizo raro. ¿Conoces algún plato típico de Bolivia? Sí que conozco la parrillada, que es igual que la barbacoa, el picante, que tiene pollo picante, patata picante. Están muy ricos, los podéis probar. Gracias por el tiempo que nos has dedicado. Ha sido muy agradable para nosotros escucharte. A continuación vamos a entrevistar a Ripon, un alumno de sexto de primaria del Goibar Ikastola que vino de Bangladesh. Hola Ripon, ¿qué tal? Bien. ¿Cuántos años tenías cuando viniste al Goibar? He venido este verano con 12 años, pero antes de venir aquí he estado en Barcelona 9 años. ¿Qué te llamó la atención al llegar aquí? No, al llegar aquí no veo gentes de mi país. ¿Qué idiomas se hablan allí? El bangla, pero tengo dificultades con el euskera. ¿Cómo se llama el pueblo o la ciudad donde naciste? Se llama Silet. Es bonito y grande, pero a mí no me gusta que los coches van rápido y te pueden atropellar. ¿Cómo viajaste hasta aquí? Con el avión y el autobús. ¿A qué jugabas de pequeño en tu país? Jugaba con los gatos, patos y cricket, pero a mí me gustaba jugar con los animales. ¿Qué te gusta del Goibar? Y me gusta ir al Gazteluku porque hay juegos y también hacemos meriendas. Bueno, damos las gracias a Ripon por responder a nuestras preguntas. Ahora entrevistaremos a Molina y a Jadesha, 2 hermanas de sexto de primaria que vinieron desde el Sáhara Occidental. Hola Molina, hola Jadesha, ¿qué tal estáis? Muy bien, gracias. ¿Cómo se llama el pueblo o la ciudad donde nacisteis? Se llama El Ayun, Sáhara. Es un lugar bonito pero diferente. Es muy caluroso y casi no hay árboles. ¿Cuándo vinisteis a Goibar? Venimos el 25 de agosto, pero antes de venir al Goibar vivíamos en Bermeo 5 años, hasta este año. ¿Cómo viajasteis hasta Europa? Vinimos en barco. ¿Hay animales en el Sáhara que no existen aquí? Sí, por ejemplo el escorpión y el camello. ¿Qué fiestas se celebran allí? Allí se celebra la fiesta del Cordero y la del ayuno. En la fiesta del Cordero comemos cordero con toda la familia. Y en la fiesta del ayuno, después de muchos días sin comer, nos reunimos toda la familia y comemos juntos. ¿Qué idioma se habla allí? ¿Vosotras lo conocéis? ¿Nos podéis decir buenos días? Sí, allí se habla el árabe y buenos días se dice Sbahnor. ¿Qué es lo que más os gusta de Goibar? Nos gusta mucho el museo, el polideportivo y las montañas que lo rodean.
Muchas gracias. Hemos disfrutado mucho entrevistándonos.